presenter, Dr. Nicola del Sol, who will be presenting his talk, Colonial Assemblages, Cattle, Horses and Pigs in New Spain and the Caribbean. Before we get started, while we met in a virtual platform, we would like to acknowledge the importance of the land which we each call home. From coast to coast, we respectfully acknowledge the ancestral and unceded territory of the Inuit, Métis, and First Nations people that call this land home. Keep us posted for the info that we will share about our next event in March. We will let you know soon more details about news activities. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo webinar de este invierno del 2026, donde contaremos con la ponencia del doctor Nicolás del Sol, quien dará una charla titulada Ensamblajes coloniales, bovinos, caballos y cerdos en la Nueva España y el Caribe. Antes de comenzar, mientras nos vamos reuniendo los participantes a esta reunión virtual, nos gustaría reconocer la importancia de la tierra que cada uno consideramos y llamamos hogar. De costa a costa, reconocemos con humildad y agradecimiento el territorio ancestral y eterno perteneciente al pueblo inuit, métis y primeras naciones cuyo hogar es esta tierra. Manténganse al tanto, ya que pronto compartiremos información sobre nuestro próximo evento en marzo. Pronto les daremos más detalles. Ahora le paso la palabra a mi compañera Alexa, quien presentará a nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Tengo el placer para introducir al doctor Nicolás del Sol, que es arqueólogo histórico que especializa en estudiando las interacciones y relaciones entre humanos y animales en el mundo temprano atlántico. Sus investigaciones combinan su arqueología, ADN y archivos para investigar las transformaciones sociales y del ambiente, conectar la introducción de los animales domésticos de Eurasia en las Américas. Él es el líder del proyecto Radar, Recherche Archéogénétique sur Domestication Amérique, que examina los orígenes, movilidad y manejo de las poblaciones tempranas de vacas introducido en la zona del río Saint-Laurent entre los siglos XVI y XIX a través de arcogenético, análisis isotópico de los restos de animales de fauna de los sitios coloniales. Él está mostrando nuevos entendimientos del rol de vaca en la formación de las sociedades coloniales en la zona del noreste de América del Norte. Estamos muy agradecidos al doctor del Sol para aceptar nuestra invitación y adelante, doctor del Sol. Gracias. Ok, muchas gracias Alexa, muchas gracias Patricia por invitarme y darme la oportunidad de presentar mis trabajos, mis investigaciones en este webinar. Quería precisar que voy a dar esta presentación en español, pero también pues cualquier interacción después, o sea, por Facebook o por YouTube, por los medios donde estará difundida esta presentación se pueden hacer en ambos idiomas, en inglés o en español. Entonces, en esta presentación es un poco un resumen, una síntesis de mis trabajos de esos últimos años en un programa de investigación que sigo como sobre el cual sigo trabajando, pero un programa de investigación que abarca varias regiones de Latinoamérica, en particular la que era en el periodo colonial conocida como la Nueva España. Y básicamente esta presentación se puede resumir de cómo mediante la arqueología y otras herramientas, arqueología, la historia, se puede evaluar el papel de varios animales domésticos en el proceso de colonización consecuente a la invasión europea del hemisferio occidental. Y para eso voy a mencionar varios trabajos realizados últimamente que ilustran estos fenómenos, en particular a través de la relación entre los humanos y tres especies introducidas por los europeos. Entonces, sí, vamos a empezar por rápidamente como dar un poco Voy a empezar con el plan de este webinar, de esta presentación. Voy a empezar por un punto un poco teórico sobre mi método, sobre cómo
sobre las fundaciones teóricas de mi trabajo y cómo intento vincular varios fenómenos, sitios, intemporalidades en una misma narrativa, usando la metáfora del itinerario. Voy a volver sobre este tema después, en una primera parte. Una segunda parte, voy a hablar de un tema que me ha mantenido ocupado mucho estos últimos años, que es el tema de los bovinos, de los itinerarios bovinos en las Américas españolas y más particularmente sobre en la Nueva España y en el Caribe. Después, continuando el viaje, voy a mencionar un estudio también como en una perspectiva un poco comparativa, un poco para un contrapunto del tema de los bovinos, hablar del ejemplo del caballo, de un caballo en particular ah, que voy a mencionar en una tercera parte. Y para terminar, hablar del caso de los cerdos, cerdos que coloco un poco entre dos mundos, y mostrar cómo esos, a diferencia de los dos primeros animales de las dos primeras especies que voy a mencionar, como los cerdos han jugado un papel un poco híbrido en el mundo colonial entre los mundos europeos un poco y los mundos indígenas. Entonces, un proyecto que abarca varias dimensiones, que aborda un rango variado de cuestiones históricas, antropológicas, pero también ambientales. Y para llevar a cabo este tipo de estudios, como vamos a ver a través de los casos que voy a mencionar, se necesita constantemente cruzar las fronteras disciplinarias. Y por eso la transdisciplinaridad está al corazón de mi programa de investigación, una transdisciplinaridad que empieza con la arqueología, la zooarqueología, pero que también abarca herramientas viniendo de la arqueología biomolecular y de los análisis históricos. Ah, para eso, y eso voy a abordar ahora en esta primera parte, eso requiere establecer también un marco teórico que permite vincular esas preguntas y esos datos muy heterogéneos en una narrativa común. Una narrativa que va más allá de los animales mismos, sino que ilumina varios temas culturales y sociales alrededor de la relación entre estos animales y las comunidades humanas en que participan. Entonces, como decía al principio, voy a hablar de esta metáfora del itinerario que uso como método. Entonces, voy a explicar a qué me refiero en un segundito. Am, Empezando para hablar de una cuestión que nos toca a todos como arqueólogos, la cuestión de la materialidad, en particular la cuestión de la materialidad de relaciones entre humanos y animales. Y esta materialidad como siendo como el punto de partida, si quieren, una ventana sobre las transformaciones que ocurren durante el periodo colonial. En otras palabras, como esta relación siendo una forma de proxy que estructura todo mi trabajo. Al inicio soy arqueólogo y antropólogo, pero también a lo largo de mis investigaciones me he formado en la utilización de herramientas de arqueología biomolecular y también en los estudios archivísticos. Ah, entonces, solo para un poco ubicar mi práctica, ¿no? Y entonces, para volver a esta cuestión de la materialidad de las relaciones entre humanos y animales, yo lo veo más que todo como una forma de herramienta heurística, que lleva a formular la pregunta siguiente, que va a ser, que es como por la pregunta estructurante de esta presentación en general en mi programa de investigación. Es decir, la pregunta sería cómo juntos, humanos y animales, hicieron el mundo colonial postcolombino y cómo al revés se hicieron ellos mismos. Y entonces, tomando la centralidad de esta relación,
se refleja en varios aspectos de la vida diaria donde humanos y animales interactúan. Entonces, ¿cómo abordar esta pregunta? O, en otras palabras, ¿cómo escribir esta narrativa? Y cómo también, como siendo un trabajo interdisciplinario, cómo vincular estos diferentes métodos y técnicas analíticas para abordar esta trayectoria histórica de los humanos y de los animales en las Américas. Entonces, tomando, como decía, esta relación humanos-animales como al centro, como la unidad de base de mi análisis, voy siguiendo un itinerario metafórico, itinerario siendo aquí como considerado como un concepto. Es un método que ha sido definido en detalles por Rosemary Joyce y Susan Gillespie, y que se inspira y que es muy, muy arraigado en la noción de object biography, de las biografías de objetos, que en pocas palabras se resume a seguir un objeto, un ser en este caso, un ser, un organismo, en todas sus manifestaciones. En el caso de los animales, pueden ser los animales vivos o muertos, y que una vez muertos han sido transformados en otros artefactos, un poco como se ve aquí en esta diagrama. Y cómo así moviéndose bajo estas varias formas, ah, siguen influenciando, siguen como interactuando con las sociedades humanas y cómo justamente definen este itinerario. Y entonces, circulando así bajo estas varias formas, van definiendo varios campos sociales en el sentido definido por Bourdieu, um, que se podría entender como varias esferas de acción definidas por esta relación humanos y animales. Y entonces, siguiendo estos animales y estos productos animales de una sola especie, por ejemplo, como vamos a ver en el caso de los bovinos, como diría, para parafrasar a Arjuna Padurai, siguiendo esos objetos en movimiento, esos animales en movimiento a través de las sociedades humanas, iluminamos al mismo tiempo su contexto social y cultural. Entonces, una herramienta que está al centro de mis estudios, entonces yo sé que varios de la audiencia, que ya son arqueólogos, ya lo saben y como que no será una sorpresa, pero es también mostrar que más allá de los estudios relacionados con la dieta, la zooarqueología puede como estudiar varios fenómenos, varios aspectos de las sociedades humanas a través de una gran variedad de herramientas que han sido desarrolladas en los últimos años y que se siguen desarrollando, que siguen perfeccionando. Entonces, la zooarqueología, para los que no conocen, es básicamente el análisis de los materiales animales. En general son huesos, pero no solamente, pero el análisis de los huesos encontrados en contextos arqueológicos y que abarca una variedad de técnicas analíticas como la identificación anatómica, taxonómica, ah, el estudio de las marcas antropogénicas, como las marcas de carnicería. Vamos a hablar rápido de eso, hablando de los bovinos, las patologías óseas, la dimensión de los animales y también ahora, desde hace más o menos como que se ha desarrollado más en los 20 últimos años, los estudios biomoleculares. Y todo eso junto que nos ayuda a informar, a documentar prácticas humanas ah, relacionadas con la dieta, con la alimentación, pero también modos de manejo,
la cuestión de poblaciones animales y sus efectos sobre el medio ambiente. O sea, vamos a ver todo eso más en práctica con los ejemplos que voy a mencionar. Que voy a empezar ahora mismo hablando de una parte importante de mis investigaciones de esos últimos años, que es la cuestión de los bovinos en las Américas, más particularmente en la Nueva España colonial y en el Caribe colonial. Entonces empezamos diciendo, o sea, mencionando por qué me empecé a interesar en los bovinos. Primero porque en los ensamblajes, en las colecciones coloniales que he tenido la oportunidad de estudiar, eran muy prevalentes, o sea, como era en las ciudades coloniales era la especie que era de lejos la más representada en términos de restos, pero también porque, y eso en particular en esos tiempos antes de la invención de las materias plásticas, por ejemplo, eran animales muy polivalentes que no solamente, o sea, hoy tenemos esta visión, nuestra principal relación con los animales, con los bovinos, es a través del consumo de la carne, para los que comen carne. Pero antes de la industrialización, los bovinos participaban en muchos ámbitos de la vida material y entonces de la vida social de las sociedades humanas, a través de materiales como las pieles, el cuero, cuya utilización es evidente, los tendones para todo tipo de materias así elásticas, pero también la sangre que entraba en la confección de varios productos, el abono también para los campos, sin mencionar también la participación de las reses, de los bovinos a los trabajos agrícolas. Y entonces, a través de su materialidad, con todas esas contribuciones a las sociedades humanas, podemos ver que a través de su materialidad los bovinos ocupaban un papel central en muchos campos sociales. Entonces, saltamos directamente al corazón de mi estudio sobre los bovinos en la Nueva España y el Caribe entre los siglos XVI y XVIII. Entonces, es un análisis que incluye el análisis arqueológico, pero también el ADN antiguo y el estudio del contexto histórico. La primera, la pregunta de base era, empezando por clarificar el origen del ganado y su papel, su movilidad también en el marco del intercambio colombino. Este gran intercambio como biótico y cultural que ocurrió como consecuencia del contacto entre Euroáfrica y las Américas a partir del siglo XVI. Entonces, ¿cómo vamos a ver el origen de estos animales? Porque no existían las vacas. Las vacas no existían en las Américas antes de eso. Lo hice a través del ADN antiguo, del estudio del ADN antiguo. Am, Después, la cuestión de las prácticas de mantenimiento y entonces, así como consecuencia, las cuestiones relacionadas con el uso de la tierra a través del estudio de la estructura demográfica de los rebaños. Y también voy a hablar de cómo las vacas influenciaron, cómo los bovinos condicionaron sistemas de labor colonial y la explotación de mano de obra indígena a través del análisis de la chaîne opératoire de la carnicería.
Entonces, para eso estudié 16 sitios en 14 localidades, como se ven aquí representados en este mapa, con más o menos las fechas que cubren estos sitios. Entonces, ah, la, temporalmente estamos entre el principio del siglo XVI con el sitio de Puerto Real, ubicado en la isla de Española, ahora en el al norte de la República de Haití, y otros sitios en la Ciudad de México, en Mérida, en Yucatán, y también varios sitios en la ciudad colonial de la antigua Guatemala. Entonces, como decía antes, vamos directamente a la cuestión de los orígenes de estas vacas. Como lo mencionaba antes, las vacas no existían en las Américas antes de la llegada de los europeos. Entonces, entonces, la cuestión del origen vino primero. Teníamos datos históricos un poco antiguos, un poco datados, digamos, que ubicaban, pues, retomaban un poco la narrativa colonial, la narrativa eurocentrada un poco, de los primeros animales que venían del sur de España, que que abordaron en las naves españolas ah, en las Islas Canarias y que de aquí fueron trasladados en el Caribe y desde el Caribe, a partir de un pequeño pool de animales, de un pequeño grupo de animales, empezaron a reproducirse muy rápidamente y que constituyen, si quieren, el núcleo o la base de todas las poblaciones coloniales de ganado colonial. Ah, entonces nos preguntamos cómo el ADN, como el estudio del ADN antiguo de estas vacas arqueológicas, se podía usar para clarificar un poco esos escenarios. Cabe recordar también que los viajes transatlánticos eran una empresa arriesgada, costosa, entonces no se hacían al azar, o sea, en particular el hecho de trasladar animales de este tamaño en estas naves no era algo gratuito, ¿no? Entonces era algo que debía ser muy planificado. Am, otro elemento de contexto antes de hablar de los resultados que fueron los míos en esta parte del estudio, existían estudios sobre poblaciones modernas, estudios genéticos de poblaciones modernas, que ya identificaban una contribución significativa de ganado africano, una contribución genética significativa de ganado africano en las poblaciones de lo que llamamos ganado criollo, de vacas criollas, en varias partes del Caribe y de Sudamérica. Pero la pregunta era cuándo ha podido ocurrir esta introgresión, esta influencia de ganado africano, si es reciente o si se puede ubicar durante el periodo colonial. Entonces, los análisis de 20 individuos del periodo colonial entre los siglos XVI y XVIII, de varios sitios entre Puerto Real, México y Mérida, en Yucatán, mostraron dos cosas interesantes que iban un poco en contra de esa narrativa tradicional, convencional de la introducción del ganado en las Américas españolas. La primera cosa es que se notó, se observó que un aumento de la diversidad genética con el tiempo, que va un poco en contra de esta narrativa de llevamos unas pocas vacas en el Caribe, aquí con este rebaño las multiplicamos y de ahí las difundimos a través del continente. Entonces, se nota que a partir
siglo XVII y más XVIII, hay una más grande diversidad genética, como se ve un poco en esta gráfica aquí abajo, con los iconos de vacas de varios colores. La otra como un poco sorpresa, un poco cosa que no estábamos, no esperábamos, es la presencia desde el siglo XVII en México, en la Ciudad de México en particular, de individuos con una composición genética típicamente africana, que no está mencionada en los reportes históricos, ah, pero que sin embargo demuestra unas relaciones, probablemente unas relaciones directas entre ganado africano y las Américas tan temprano como el siglo XVII. Entonces, estos resultados hay que ponerlos en perspectiva histórica un poco, porque esto resuena, este hecho resuena con otro aspecto más mal conocido del colonialismo español en la región, que es el papel de los trabajadores africanos, de los trabajadores esclavizados o libres de origen africano en la implementación de la ganadería en la zona. Ah, Me inspiré para eso de los trabajos del geógrafo e historiador norteamericano Andrew Schluter, um, que demostró que desde el siglo XVI se observan grandes rebaños de ganado, de bovinos, en particular en la región del Golfo de México. Um, que a veces como alcanzan las 10.000 cabezas de ganado. Y haciendo el paralelo con esto, existen muchos censos de los trabajadores de las haciendas, de los ganaderos, de los que en realidad trabajaban en contacto con el ganado, que demuestran que una mayoría de estos trabajadores eran de origen de West África, de África del Oeste, perdón. En particular, en algunos casos hasta se menciona la etnia de origen de estas personas y en muchas ocurrencias ellos vienen de una región en particular de Senegambia y pertenecen a la etnia Fulani, que es una sociedad que se conoce por otra parte por datos etnohistóricos y etnográficos, que es una sociedad que está centrada justamente en la cría de ganado, que es como que la cría de ganado es realmente al corazón de su cultura y de su organización social. Entonces, lo que es interesante es que estos datos también, respaldados por los resultados del análisis paleogenético, subrayan un poco la agentividad de esos trabajadores, de trabajadores que, contrariamente a algunas concepciones como un poco convencionales sobre la mano de obra esclavizada, eran valorados por ser trabajadores altamente calificados. ah, y que jugaron un papel central, si no crucial, en la implementación de la ganadería en estas partes de Nueva España. Y eso se puede hacer en paralelo también con estudios, en particular en el sur de Estados Unidos, en lo que es el sur ahora de Estados Unidos, con el papel muy importante jugado por esta mano de obra esclavizada, por estas personas, en introducir plantas, culturas tropicales, como por ejemplo la cultura del arroz en el sur de Estados Unidos. Entonces, sí, en relación entonces, para seguir un poco sobre este papel clave de los ganaderos de origen africano, es la cuestión del uso de la tierra y del manejo del ganado. Ah,
a través del estudio de la estructura demográfica de los rebaños, he podido demostrar que el manejo, que era un manejo que estaba centrado en el sacrificio de individuos de tamaño adulto, pero osteológicamente joven, osteológicamente inmaduros, principalmente machos, y que eso consiste, ¿cómo decir? Es consistente con prácticas de manejo, una práctica de manejo extensiva como la ganadería a campo abierto como se conoce en inglés como open range ranching. Ah, lo que es interesante si seguimos el paralelo con lo que hablamos antes sobre los ganaderos de origen africano, es que eran prácticas que eran muy comunes en África del Oeste antes del siglo XVI, mucho menos en Europa, por ejemplo, ah, y que permitió justamente el manejo y la multiplicación sobre grandes superficies de tierra de rebaños que muchas veces alcanzaban más de 1.000 cabezas o hasta 10.000 cabezas. Esos rebaños seguidos por trabajadores a caballos, por esos vaqueros, esta nueva imagen del vaquero que a este momento emerge. De todo un mundo nuevo y una relación al paisaje nueva. También llevando al próximo punto que quería hacer la- el papel jugado por los bovinos. Este manejo a campo abierta contribuyó a la masificación de la producción de productos animales ah, y, am, y de productos bovinos como la carne, el cuero, que se volvieron mercancías que a veces estaban intercambiadas a través del Atlántico, como es el caso del cuero, por ejemplo, que era uno de los principales productos de exportación desde la Nueva España en el siglo XVI hacia Europa. Entonces, para manejar todo esos, esa sobreproducción, la, la masificación de esta producción animal, ah, tuvo también un impacto en las ciudades coloniales y en particular en la división social de la labor en ellas y en particular en la mano de obra indígena que estaba concentrada en las afueras de las ciudades que los españoles muchas veces, los colones muchas veces habían como deportado y concentrado en la periferia de las ciudades que proveía así una mano de obra disponible, abundante y barata para sostener todas esas nuevas industrias y en particular la industria de la carnicería. Y entonces, como lo demostré en unos otros trabajos sobre las marcas de carnicería ah, observadas sobre las colecciones de ganado colonial de los sitios que mencioné antes, esta introducción de bovinos se acompañó entonces de esta nueva industria, de una nueva industria, pero también de nuevas herramientas de metal. ah, Instalaciones, una nueva organización de la labor que permitió justamente lidiar con esta masificación de la producción y entonces procesar grandes cantidades de cuerpos animales. Y entonces afectando la división de labor y la misma subjetividad de los trabajadores indígenas. Trabajadores indígenas que pasaron en unas pocas generaciones ah, a ser trabajadores suburbanos, trabajadores salariados, parte de la secuencia productiva de los productos animales. Entonces, para terminar sobre la cuestión de los
De los bovinos, quería solamente dar este ejemplo que demuestra un poco de manera original esta masificación de la producción y cómo, cómo se lidiaron con estas cantidades de materiales, de productos animales, hablando de los huesos, los animales, bueno, en este caso las vacas en particular, como materiales de construcción. Entonces, aquí está un ejemplo de una casa en la antigua Guatemala, una casa colonial del siglo, sí, entre los siglos XVII y XVIII. En el patio se encuentra un empedrado que se llama allá piso de taba porque está hecho, en mayoría está hecho en parte con piedra de río, entonces son los elementos que se ven en gris en esta fotografía. Y por otra parte, todo lo que se ve en blanco son huesos, son metápodos, o sea, tabas, metápodos o astragalos de bovinos. Y entonces un estudio del 2018 que hizo un conteo de los huesos representados aquí, todos de ganado, ah, como identificaron más de 8.000 huesos que representan un número mínimo de individuos para constituir esta colección de al mínimo 2.000 animales, solo para un patio. Un patio relativamente grande, pero sin embargo, eso demuestra de alguna manera la importancia y la masificación de la producción de productos ganaderos en el periodo colonial en la antigua Guatemala. Entonces, ahora pasamos a un otro ejemplo. Quería como un poco seguir porque veo que el tiempo está, ya estamos como, vamos a estar cortos de tiempo, pero vamos a estar bien. Un otro ejemplo, como un poco un contrapunto sobre siguiendo este viaje, hablando del papel de los caballos y cómo a través del estudio de huesos de caballo se pueden también entender nuevas conexiones en la emergencia del mundo atlántico en el periodo colonial temprano. Entonces, este ejemplo sale de un ejemplo, de un trabajo que hice también durante mis investigaciones doctorales y que se enfocan solamente en un elemento óseo, un diente de caballo encontrado en el sitio de Puerto Real que mencionaba antes, el sitio de Puerto Real, que es una de las primeras ciudades fundadas por los españoles en las Américas, en el Caribe, en este caso en el Caribe, en la isla de Hispaniola, ciudad que fue fundada en el 1503 y abandonada a finales del siglo XVI, entonces un poco menos de un siglo de ocupación que no ha sido um, cubierta por por ninguna otra ocupación posterior, entonces que constituye como una ventana sobre la vida en el Caribe colonial de esta época. Entonces, aquí unos elementos, un mapa, ¿no? de los sitios que voy a mencionar, pero rápido aquí, Puerto Real, aquí en medio, en el norte de la isla de Española. Entonces, el sitio de Puerto Real ha sido explorado de manera relativamente, como decir, completa, o sea, ha habido como una década de investigaciones en el terreno, en el campo en la ciudad de Puerto Real entre los años 70 a 80 por un equipo constituido por investigadores del Florida Museum of Natural History y por trabajadores haitianos. Y entonces, sí, para saltar directamente a los resultados, entonces el análisis
genético de este caballo. Nos interesaba saber un poco, ubicar como de dónde venía, un poco como en el caso de las reses. Nos dio varios elementos interesantes y un poco curiosos. Primero, el análisis del ADN mitocondrial de este individuo lo ubica en el haplogrupo A, que es un haplogrupo que es característico del sur de España, de la península, digamos, de la península ibérica y del norte de África. Entonces, que es consistente con una introducción desde esta región al siglo XVI. Sin embargo, cuando se hizo el árbol filogenético y comparándolo con animales modernos, notamos que ¿cómo decir? El individuo más cercano genéticamente a este animal era un un espécimen de Chincoteague Pony, que son ponis, que son pequeños caballos que se encuentran en la isla. Entonces voy a volver un poco en mi mapa, que se encuentra aquí en el norte del mapa, eh, en la costa de la Virginia, en Estados Unidos. Entonces, eso era como un poco curioso, un poco intrigante. Entonces, seguimos investigando, seguimos como buscando un poco más cuál era el significado detrás de esta cercanía. Y entonces, cuando hacía esta investigación, encontré así muchas cosas sobre los ponis de Chincoteague, en particular un libro para niños de los años 50, creo que fue publicado en los años 50, sobre la historia de amistad entre un niño, unos niños y un pony, y que detrás de eso, en el fondo de esta historia, es para hablar, está hablando de una población actual de ponis cimarrones que viven en esta isla, que benefician de una protección federal de parte de Estados Unidos y que en este libro y en otras investigaciones de historiadores tiene muchas, como decir, teorías, y hay muchas teorías sobre la presencia de esos animales, y en particular una de estas teorías que está mencionada en la novela y en estos trabajos, que serían caballos que escaparon ¿cómo decir? Shipwreck, la, de un galeón español que pasaba por esta zona y que se salvaron y que viven desde entonces en esta isla. Entonces, sin dar fe realmente a estas historias, o sea, que son leyendas o historias populares, es interesante ver cómo a través de este estudio de un solo individuo, como siguiendo un poco el hilo de este viaje a través del Atlántico, se puede, a través del estudio de un individuo, un poco subrayar, un poco volver en historias un poco desconocidas por ejemplo, la exploración española de la zona del Mid-Atlántico, de las Carolinas, por ejemplo, que conocieron unas exploraciones españoles muy tempranas. Entonces, esta cercanía genética se podría relacionar entonces con estos, este fenómeno, por ejemplo. Entonces, quiero terminar ahora, después de este recorrido, hablando
del ganado, de las vacas, un poco rápido hablando de esta historia, de este ejemplo de este caballo de Puerto Real. Hablando por una otra especie que me interesó, que me interesó o que me interesa todavía, que son los cerdos. ¿Por qué me interesan? Porque justamente como leyendo sobre el papel jugado por los cerdos en en la Nueva España colonial y estudiando los restos arqueológicos, ah, he notado que se podían, de alguna manera, que tenían como una posición una ubicación muy peculiar, un poco, lo que digo, un poco viviendo entre estos dos mundos, entre el mundo europeo y entre el mundo indígena, a diferencia entonces de los caballos y del ganado, que creo que no lo he mencionado. El uso y poseer estos animales en muchas partes, en todo caso, en muchas partes de las Américas españolas, era muy fuertemente regulado y es de manera muy escasa las comunidades indígenas podían acceder a poseer tales animales. Eran muchas veces reservados a los colones. Entonces, siguiendo hablando de los cerdos, como los caballos y como las vacas no existían previamente a a la llegada de los europeos, fueron introducidos primero por el Caribe, muy rápidamente fueron difundidos, hasta a veces se dejaban unos rebaños, unos grupos de cerdos en las islas del Caribe para servir justamente de reserva. ah, de proteínas localmente. Eran una fuente importante de carne justamente para los primeros colones y para las expediciones militares, porque los cerdos, siendo tan adaptables a muchas condiciones, podían fácilmente seguir, por ejemplo, las tropas. Hay muchas menciones en las expediciones militares de Cortés, por ejemplo, de cerdos siguiendo el ejército para justamente servir de, de, de reservas, ¿no? De carne para las tropas. Am, También son animales, lo que explica un poco su éxito en este contexto, que son muy bien adaptados a contextos urbanos, se pueden nutrir de varias maneras, en particular de desechos domésticos, por ejemplo, animales que se multiplican rápido, que no necesitan mucho espacio, entonces por eso están muy adaptados a la vida en las ciudades y se multiplican rápido. Entonces, para hablar de los cerdos, voy a enfocarme más particularmente en un estudio de caso que hice sobre colecciones óseas del antiguo Guatemala. Ya lo mencioné antes ah, am, ah, cuando hablé de los bovinos. Entonces, Antigua Guatemala tengo 10 sitios que voy a mencionar después, donde se encontraron restos de cerdo. Lo interesante de la Antigua Guatemala es que hay, es una ciudad que tenía una población altamente diversa, con indígenas mesoamericanos, o sea, indígenas mayas, pero también comunidades mexicas que habían llegado porque eran como mercenarios o supletivos de las tropas españolas, pero también una población significante afrodescendiente a partir del siglo XVI, y un centro como cultural y político importante en el sur de la Nueva España, ah, ah, que ha sido el objeto de muchas excavaciones
que dieron una gran cantidad de restos óseos. Entonces, para hablar de los sitios, entonces, como decía, encontré huesos de restos de cerdos en 10 sitios, 10 puntos de esta ciudad. Am, Esos contextos se pueden datar entre el fin del siglo XVI y más o menos las primeras décadas del siglo XVIII y se pueden distinguir tres grandes tipos de sitios. Los sitios que califico de sitios comunales, de congregaciones religiosas o escuelas religiosas. Um, Otros sitios que calificaría más de áreas artesanales y finalmente unidades domésticas en varios puntos de la ciudad, incluyendo en particular una reducción, lo que llamaban pueblos de indios, o sea, las reducciones indígenas, estas concentraciones forzadas de indígenas en los suburbios de la ciudad, aquí con el sitio de Focotenango. Entonces, estudiando estos huesos de cerdo, como siempre lo mencionaba hablando de los bovinos eran como la especie más abundante, pero se cabe mencionar que los cerdos eran a menudo presentes en proporciones relativamente altas y en general estaban presentes como la segunda especie más común en todas estas colecciones, y en particular en las unidades domésticas. Entonces, estudiando estas colecciones, una de las primeras cosas para mí fue identificar la edad a la muerte de estos varios individuos. Ah, Identificación que se hace para los que conocen la arqueología a través del uso y de las erupciones dentarias. ¿Y qué me enseñaron estos datos? Primero, que la mayoría de individuos matados eran sacrificados entre las edades de 1 y 2 años, que corresponde más o menos al pico del crecimiento de los animales. Am, cuan- en otras palabras, cuando justo acaban de alcanzar su tamaño adulto. Ah, Se encontraron muy pocos individuos muy viejos. En general, los individuos viejos se conservaban más para para la reproducción, perdón. Entonces, por eso no se necesitan tantos, en particular machos, y unos cuantos individuos más jóvenes, debajo de la edad de 1 año, que en general no tienen su tamaño adulto. ah, que están como presentes en proporciones como significativas, am, que cabe mencionar que no, individuos de esta edad, sacrificar individuos a esta edad no es ideal para el rendimiento de carne, pero se considera también como una carne relativamente más fina. Entonces, hablando de la distribución de las partes anatómicas, lo interesante es que las diferentes patrones de distribuciones de las partes anatómicas, o sea, entre la huesos de la cabeza, del esqueleto axial, de los varios miembros, es que encontré tres patrones distintos de distribución que corresponden justamente a los tres tipos de sitio que observé antes, a saber, las comunidades religiosas, las congregaciones, las unidades domésticas y las áreas artesanales. Entonces, como vemos aquí, las comunidades religiosas presentaban una alta proporción de partes con mucha carne, como las partes altas de los miembros, por ejemplo, pero
en general, también, más generalmente, tenían un acceso relativamente diversificado a varias partes de esos animales, que hace pensar que potencialmente se podía ocurrir, se podía hacer una cría de cerdos dentro de esas mismas comunidades, que explicaría por qué se encontraban de manera tan homogénea las diferentes partes anatómicas de los cerdos. Después las unidades domésticas, aquí en azul, que tienen menos diversidad de partes anatómicas, que sugeriría que no se no se criaban cerdos en estas mismas unidades y que potencialmente el abastecimiento en productos porcinos se hacía a través de la compra en el mercado. Y finalmente, las áreas artesanales, aquí en amarillo, ah, donde se identificaron, por otra parte, actividades de carnicería y que se caracterizan en términos de distribución de partes óseas por la presencia en mayoría de partes de huesos correspondiente a partes anatómicas sin mucha carne. Entonces, como serían los desechos mismos de la carnicería y que no se vendían después en el mercado, que no estaban consumidos. Para contextualizar un poco estos datos, quería solamente volver sobre los datos históricos. Aquí un estudio de los precios de la carne comparando el precio de la carne de cerdo, de res y de cordero en el primer siglo de la Ciudad de México. Es a través de de los registros oficiales de la Ciudad de México. En el caso del cerdo, aquí en la línea verde, como todos los tipos de carne, los precios empiezan altísimos y rápido bajan de manera muy dramática. Muy probablemente porque en pocos años el sistema de abastecimiento en carne se perfeccionó, ¿no? Y en el caso del cerdo, estos precios dejan de ser regulados, dejan de aparecer en nuestros registros a partir del año 1540, que probablemente se podría relacionar con la aumentación de la población de cerdos y el hecho que ya no se necesita regular el precio porque la carne de cerdo siendo tan común no necesita regulación. Y ahora para como seguir como sobre cuestiones de contexto para este estudio arqueológicos, quería mencionar una cosa muy importante y que me hace como ah, avanzar la hipótesis esta de estos animales un poco entre dos mundos, es la cuestión de los cerdos y las comunidades mayas. Ah, es, Antigua Guatemala siendo ubicada en el área maya, ah, porque los datos arqueológicos e históricos subrayan justamente la importancia de los cerdos muy rápidamente en las comunidades mayas, los cerdos siendo integrados y adoptados muy rápido, en particular en las tierras altas de la región maya. Arqueológicamente, entonces, como lo decía, la presencia en cantidades representativas de restos de cerdo en estas colecciones y muchas veces en comunidades indígenas. Entonces, otro sitio que no he mencionado porque está un poco más lejos de la región antigüeña, pero el pueblo de Aguacatepeque, que ha sido excavado hace unos años
un pueblo indígena del siglo XVI, donde los únicos animales europeos de origen europeo que se encontraron en las colecciones faunísticas eran justamente cerdos. Y por otra parte, datos históricos que muestran que en esta región, en unas pocas décadas después de la instalación de los europeos, los cerdos empiezan a estar mencionados en los documentos de tributos de manera muy regular en toda esta zona de las tierras altas mayas. Entonces, ¿cuál sería la razón por esta preferencia de alguna manera de los mayas por los cerdos? Entonces, una de mis hipótesis es una de las razones por esta adopción rápida sería la presencia antes de la llegada de los europeos de los jabalíes perteneciendo a la familia Thayasuidae, que es una familia distinta a los suidos domésticos de origen europeo, pero que son como muy cercanos a nuestros cerdos. Y entonces jabalíes que eran que son muy similares en términos de apariencia y de comportamiento a los cerdos europeos. Y entonces, volviendo al- a la iconografía y a la arqueología del periodo prehispánico en el área maya, se nota, se observa la importancia, la prevalencia de los jabalíes como una fuente importante de carne, de carne en las comunidades mayas prehispánicas. También elementos, sitios donde hubieron hipótesis nunca realmente confirmadas de potencialmente de una cría o por lo menos del mantenimiento de jabalíes en captividad, por ejemplo, en la isla de Cozumel. Ah, y también, bueno, aquí como unos ejemplos en la pantalla, perdón, la importancia del jabalí en la vida simbólica, en los rituales de los mayas prehispánicos. Entonces, todo eso me lleva a formular esta hipótesis, una hipótesis de los cerdos como una forma, un caso de hibrididad animal y colonial. Los cerdos siendo nuevos actores en este paisaje culinario y cultural postcolombino. Esto encaja bien con, como caso de lo que Liebman teoriza como la noción de hibrididad colonial. La hibrididad como que se podría resumir como la integración de un elemento nuevo, pero reminiscente de algo que las comunidades ya conocían y que lleva a la apropiación de este elemento nuevo según códigos típicamente indígenas. Entonces, que por eso el cerdo, eso explicaría la adopción tan rápida y tan como larga del cerdo en las comunidades mayas. Entonces, para resumir sobre esta cuestión de los cerdos, antes de concluir un poco este webinar, lo que quería mostrar aquí en esta parte es esto, este papel de los cerdos, un poco a diferencia para mostrar un contrapunto con los caballos y los bovinos, como de esos animales entre dos mundos, unos animales importantes en la alimentación colonial, tanto de los europeos como de las comunidades indígenas. Ah, bueno, el uso de animales relativamente joven y también distribuciones anatómicas que demuestran como diferentes patrones de consumo entre las unidades domésticas.
Cabe mencionar, creo que lo dije un poco antes, que la posesión y el uso de los cerdos no estaba regulado por las autoridades coloniales, entonces que podría también haber participado a su adopción muy amplia por las comunidades indígenas. Y entonces también estos paralelos posibles entre los cerdos y los pecaríes. Entonces, voy a terminar ahora. Creo que estoy rebasé un poco el tiempo, pero gracias por seguir conmigo. Quería solo terminar concluyendo que, pues, en este webinar quería demostrar a través de estas investigaciones arqueológicas cómo la introducción de estos animales muy distintos, que jugaron papeles muy distintos, fue un elemento, no solamente un efecto secundario de la colonialización, sino un elemento constitutivo, un elemento que tuvo un papel que jugó un papel muy importante en este proceso colonial y cómo justamente se puede ver a través de cómo esos animales distintos estructuraron nuevos campos sociales propios al mundo colonial, como las haciendas, las carnicerías. am, ah, y entonces, como en resumen, el estudio arqueológico, más allá del análisis de la alimentación solamente, nos permite ver cómo las sociedades coloniales fueron como ensambladas, fueron como se formaron a través también de esas relaciones privilegiadas entre humanos y unos animales. Les agradezco mucho por la atención y pues no sé si ahora hay preguntas o... Gracias, doctor Del Sol, para una presentación muy fascinante. Em, Julia, no sé si hay preguntas inmediatamente de Facebook que podamos No, compartir. solamente un comentario que dice interesante el empleo del modelo de los ensamblajes. Ah, Eso perfecto. más por ahora. Sí. Ok. Voy a saltar en la oportunidad entonces para preguntar a nuestro invitado a una pregunta, porque tú sabes, Nicolás, que me fascina mucho tus perspectivas teoréticas en el tema de zoología y interacciones animales humanos, y en particular a escuchar sobre tus investigaciones de recién de chancho y como que hibridización, pero también en la Ujú, experiencia de interactuar, usar chancho en perspectivas de colonización, pero también experiencias indígenas. Me fascina mucho. Quería preguntar porque tú hablas en tus otros estudios y presentaste un poco aquí sobre embodiment, como la ujú, experiencia es para procesar los cuerpos de animales en la manera de vaca, como que un animal mucho más masivo que un venado, por ujú, ejemplo. Y no sé en los archivos y otras líneas de evidencia que usas, cómo es la experiencia de comer, porque no solo en la manera de preparar, pero sabor, textura, y no sé si hay muchos como reflejos de esto. Em, pero estoy curioso en la experiencia de comer estos tipos de recursos, en cosas que posiblemente son más similares en la manera de peccary y estos ujú. animales que son de la zona, o en la manera de vaca, y qué tan diferente era la experiencia de comer este tipo de carne. Sí, entonces es un tema que no, ¿cómo decir? Pues arqueológicamente es un poco, es difícil como abordar este tema. Sin embargo, lo que, lo que pues he encontrado en estas investigaciones, por ejemplo, era el papel central, por ejemplo, de la grasa de cerdo, por ejemplo, en la comida para reemplazar el aceite. Porque
la cocina ibérica ah, era muy dependiente en el aceite, en fritura, por ejemplo, para la fritura, por ejemplo, y ah, en varias regiones de las Américas, el aceite era un producto que era muy difícil de, o sea, particularmente las olivas no se, no se, como decir, este cultivo no se implementó bien. De hecho, casi no hay muy poca producción ah, en esta región de olivas y durante mucho tiempo el aceite ha sido una cosa muy, ¿cómo decir?, de difusión muy confidencial. Y entonces, la grasa animal y en particular la grasa de puerco, ha jugado un papel esencial justamente en la adaptación de como decir, una gramática culinaria ibérica, digamos, en las Américas. Por otra parte, la cuestión del uso es interesante etnográficamente cuando uno mira en la gastronomía indígena de ahora, en los platos, que sean en México o en Guatemala, por ejemplo, el uso de la carne de res, bueno, se usa como asada y todo, pero realmente en lo que podríamos hablar los platos típicos, en los recados típicos, en los tamales y todo, aparte del pavo, la otra carne que se usa mucho es la carne de cerdo. Ah, entonces, para mí, siento que eso refleja un poco esas diferencias, esos tratos distintos de las varias carnes, de esa experiencia, como decías, del uso de la carne. Ya, qué interesante, gracias. Muchas gracias, Nicola, por la presentación. Yo también quería hacerte una pregunta y es relativo a los abonados, porque comentaste que obviamente todas estas especies traen como también otros Ujú. recursos diferentes, ¿no? Y uno de ellos es el abonado. Entonces yo quería consultarte si en alguna documentación colonial, por ejemplo, o hay alguna cosa específica donde trate este tema, em, pues no sé, sobre cómo, si hubo algún cambio, ¿no? en la fertilización de los campos, por ejemplo, para la agricultura. Bueno, un poquito si tienes algún dato sobre eso. Sí, entonces es algo que he buscado dentro de la documentación, pero no se menciona mucho. No es algo que es muy como, o sea, muchas veces la documentación histórica que estudié eran los registros municipales de las ciudades coloniales, de México en particular y de la ciudad de Antigua. ah, de- y muy pocas veces se menciona el uso de abono. O sea, se puede pensar que se usaba. Yo sé que en algunos casos hay una de las pocas menciones que he notado era que justamente porque el abono muchas veces, porque las vacas que llevaban al matadero estaban como parcadas en las afueras del matadero y todo, y se reunía también mucho estiércol, mucho abono al lado de los mataderos, y creo que se mezclaban con huesos. Entonces creo que hay una mención que los huesos, las sobras que no se usaban, que los desechos, digamos, del matadero, se estaban ah, desechados donde se depositaba el estiércol y creo que eso me hizo pensar, pero esto lo tendría que investigar un poco más, que creo que en algunos casos para abono, para justamente enriquecer el abono en minerales,
se pueden usar como huesos o conchas. Es una práctica que existe. Entonces, bueno, eso tendría que averiguarlo, pero sí es una excelente pregunta. Gracias. Sí, tal vez en documentación en áreas más rurales también puede haber Ujú. como otro Sí, tipo de sí, datos, ¿no? Pero muchas exacto. gracias. Ujú. Ujú. Genial. ¿Otras preguntas? Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo, Nicola, para acompañarnos hoy y presentar sobre tus investigaciones en proceso y también nos esperamos para escuchar más sobre tu proyecto aquí también de Norteamérica. Sí, Am, claro. Vamos a agradecer a la audiencia en Facebook Live y decir chao a ustedes hasta la próxima. Gracias.